Capítulo 4. Ahora en el banquillo de los acusados es siempre interesante oír hablar de uno mismo durante los alegatos del procurador y el abogado. Puedo decir que se habló mucho de mí y quizá más de mi crimen. Eran muy diferentes. Por otra parte, esos alegatos el abogado levantaba los brazos y defendía mi culpabilidad, pero con excusas. El procurador tendía las manos y denunciaba mi culpabilidad, pero sin excusas. Una cosa empeoró, me molestaba vagamente, pese a mis preocupaciones, estaba a veces tentado a intervenir y el abogado me decía entonces cállese, conviene más para la defensa. En cierto modo parecían tratar el asunto prescindiendo de mí. Todo se desarrollaba sin mi intervención, mi suerte se decidía sin pedirme la opinión de vez en cuando. Sentía deseos de interrumpir la opinión de vez en cuando sentía deseos de interrumpir a todos y decir, pero al fin y al caso, ¿quién es el acusado? Es importante ser el acusado y yo tengo algo por decir, pero pensándolo bien no tenía nada que decir. Por otra parte, debo reconocer que el interés que uno encuentra en atraer la atención de la gente no dura mucho. Por ejemplo, el alegato del procurador me fatigó muy pronto, solo me llamaron la atención o despertaron mi interés fragmentos, gestos o tiradas enteras pero separadas del conjunto. Si he comprendido bien el fondo de su pensamiento, es que yo había premeditado el crimen, por lo menos trato de mostrarlo como él mismo decía. Lo probaré, señores, y lo probaré doblemente, bajo la alumbrante claridad de los hechos en primer término y enseguida en la oscuridad de iluminación que me proporcionaba la psicología de esta alma criminal. Resumió hechos a partir de la muerte de mamá, recordó mi insensibilidad, mi ignorancia sobre la edad de mamá, el baño del día siguiente con una mujer, el cine de Fernández y por fin el retorno con María. Necesité tiempo para comprenderla en ese momento porque decía su amante y para mí ella era María. Después se refiere a la historia de Raimundo, me pareció que su manera de ver los hechos no carecía de claridad, lo que decía era plausible. De acuerdo con Raimundo, yo había escrito la carta que debía traer al amante y entregarla a las manos tratos de un hombre de dudosa moralidad. Yo había provocado en la playa a los adversarios de Raimundo, este había resultado herido y yo le había pedido el revólver, había suelto solo para utilizarlo, había abatido al árabe tal como lo tenía proyectado, había disparado una vez, había esperado y para estar seguro de que el trabajo estaba bien hecho había disparado aún 4 balas serenamente con el blanco asegurado, de una manera en cierto modo premeditada. Y bien, señores, dijo el abogado general, acabo de reconstruir delante de ustedes el hilo de acontecimientos que condujo a este hombre a matar en pleno acontecimiento de causa. E insisto en esto, dijo, pues no se trata de un asesinato común, de un acto irreflexivo que ustedes podrían considerar atenuado por las circunstancias. Este hombre, señores, eh, este hombre es inteligente, ustedes le han oído, no es cierto, sabe contestar, conoce el valor de las palabras y no es posible decir que ya ha actuado sin darse cuenta de lo que hacía. Yo escuchaba y oía que se me juzgaba inteligente, pero no comprendía bien cómo las cualidades de un hombre común podían convertirse en cargos aplastantes contra un culpable. Por lo menos era esto lo que me chocaba y no escuché más. Al procurador hasta el momento en el que le oí decir, ¿acaso ha demostrado por lo menos arrepentimiento? Jamás, señores, ni una sola vez. En el curso de la instrucción este hombre apareció conmovido por su abominable crimen. En ese momento se volvió hacia mí, me señaló con el dedo y continuó abrumándome sin que pudiera comprender bien por qué. Sin duda no podía dejar de reconocer que tenía razón, no lamentaba mucho mi acto, pero tanto encarnizamiento me asombraba. Hubiese querido tratar de explicarle cordialmente, casi con cariño, que nunca había podido sentir verdadero. Iba a suceder por hoy o por mañana, pero naturalmente en el estado que se me había puesto no podía hablar a nadie en este tono. No había tenido derecho de mostrarme afectuoso ni de tener buena voluntad y traté de escuchar otra vez porque el procurador se puso a hablar de mi alma. No podemos quejarnos de que le falte aquello que no es capaz de adquirir, pero cuando se trata de este tribunal, la virtud enteramente negativa de la tolerancia debe convertirse en la menos fácil, pero más elevada de la justicia, sobre todo cuando el vacío de un corazón tal como se descubre en este hombre se transforma en un abismo en el que la sociedad puede sucumbir. Habló entonces de mi actitud para con mamá, repitió lo que había hecho en las audiencias anteriores, pero estuvo mucho más largo que cuando hablaba del crimen. Osaba esperar que la justicia de los hombres castigaba sin debilidad, pero no temía decirlo. El horror que le inesperaba este crimen cedía casi frente al que sentía delante de mi insensibilidad. Siempre según él, un hombre que mataba moralmente a su madre se sustraía
de la sociedad de los hombres por el mismo título que él levantaba la mano asesina sobre el autor de sus días. En todos los casos el primero preparaba los actos del segundo y en cierto modo los anunciaba y los legitimaba. Estoy persuadido, señores, agregó alzando la voz, de que no encontrarán ustedes demasiado audaz mi pensamiento si digo que el hombre que está sentado en este banco es también culpable de la muerte que este tribunal debería juzgar mañana. Debe ser castigado en consecuencia. Que el procurador se enjugó el rostro brillante de sudor, dijo en fin que su deber era penoso, pero lo cumpliría finalmente. Declaró que yo no tenía nada que hacer en una sociedad cuyas reglas más esenciales desconocía, que no puede invocar al corazón humano, cuyas reacciones elementales ignoraba. Os pido la cabeza de este hombre, dijo Dios. Y os la pido con el corazón tranquilo, pues si el curso de mi ya larga carrera me ha tocado reclamar penas capitales, nunca tanto como hoy he sentido este penoso deber compensado, equilibrado, iluminado por la conciencia de un imperioso y sagrado mandamiento y por el horror que siento delante del rostro de un hombre en el que no leo más que monstruosidades. Cuando el procurador volvió a sentarse hubo un momento de silencio bastante largo. Yo me sentía aturdido por el calor y el asombroso. El presidente tosió un poco y con voz muy baja me preguntó si no tenía nada que agregar. Me levanté y como tenía deseos de hablar, dije un poco al azar por otra parte que no había tenido intención de matar al árabe. El presidente contestó que era una afirmación que hasta aquí no había comprendido bien mi sistema de defensa y que antes de oír a mi abogado le complacería que precisara los motivos que habían inspirado mi acto. Mezclando un poco las palabras y dándome cuenta del ridículo, dije rápidamente que había sido a causa del sol. En la sala hubo risas, el abogado se encogió de hombros e inmediatamente después le concedieron la palabra, pero declaró que era tarde, que tenía para varias horas y que pedía la suspensión de la audiencia hasta la tarde. El tribunal consistió. Luego continuó el mismo tono diciendo yo, cada vez que hablaba de mí yo estaba muy asombrado, me incliné hacia un gendarme y le pregunté por qué me dijo que me callara y después de un momento agregó, todos los abogados hacen eso. Pensé que era apartarme un poco más del asunto, reducirme a cero y en cierto sentido sustituirme, pero creo que estaba muy lejos de la sala de audiencias. Por otra parte, el abogado me pareció ridículo, alegó muy rápidamente la provocación y luego también habló de mi mamá, de mi alma. Pero me pareció que tenía mucho menos talento que el procurador. También yo, dijo, me he acercado a esta alma, pero al contrario del eminente representante del Ministerio Público, he encontrado algo. Y puedo decir que he leído en ella como en un libro abierto. Había leído que yo era un hombre honrado, trabajador, asiduo, incansable, fiel a la casa, que me empleaba querido todo por compasivo con las desgracias ajenas. Para él yo era un hijo modelo que había sostenido a su madre tanto tiempo como había podido. Finalmente había esperado que en una casa de retiro daría a la anciana las comodidades que mis medios no permitirían procurarle. Me asombraba, señores, agregó, que se haya hecho tanto ruido de alrededor del asilo, pues en fin, si hubiera necesario dar una prueba de la altitud y de la grandeza de estas instituciones, habría que decir que es el Estado mismo quien la subvenciona. Pero no habló del entierro y advertí que faltaba en su alegato como consecuencia de todas estas largas frases, de todos estos días y horas interminables durante los cuales había hablado de mi alma. Tuve la impresión de que todo se volvía un agua incolorada en la que encontraba el vértigo. Al final solo recuerdo que desde calle y a través de las salas y de los estrados, mientras el abogado seguía hablando, oí sonar la corneta de un vendedor de helados. Fui asaltado por los recuerdos de una vida que ya no me pertenecía más, pero en la que había encontrado las más pobres y las más firmes de mis alegrías, los olores de verano, el barrio que amaba, un cierto cielo de la tarde, la risa de los vestidos de María. Me subió entonces a la garganta toda la inutilidad de lo que estaba haciendo en su lugar y no tuve sino una urgencia que terminaron cuanto antes para volver a la celda a dormir. Apenas oí gritar al abogado para concluir que los jurados no querían enviar a la muerte a un trabajador honrado, perdido por un minuto de extravío, y aducir a las circunstancias atenuantes de un crimen cuyo castigo más seguro era el remordimiento eterno que arrastraba ya. Afuera declinaba el día y el calor era menos intenso. Por ciertos ruidos de la calle que hoy adivinaba la suavidad de la tarde. Estábamos todos allí esperando y lo que esperábamos en realidad solo me concernía a mí. Volví a mirar la sala, todo estaba como en el primer día. Encontré la mirada del periodista, de la chaqueta gris y de la mujer autómata, lo que me hizo pensar que durante todo el proceso no había buscado a María con la mirada, no la había olvidado, pero tenía demasiado que hacer. La vi entre Celeste y Raimundo, me hizo un pequeño ademán como si dijera por fin, y vi sonreír su rostro un poco ansioso, pero sentía cerrado el corazón y ni siquiera pude responder a María.
El tribunal volvió rápidamente, leyeron una serie de preguntas a los jurados: soy culpable de muerte, provocación, circunstancias atenuantes. Los jurados salieron y se me llevó a la pequeña habitación en la que ya había esperado. El abogado vino a reunirse, estaba muy voluble y me habló con más confianza y cordialidad. Estaba muy como no lo había hecho nunca. Creía que todo iría bien y que le saldría algunos años de prisión o de trabajos forzados. Le pregunté si había perspectivas de casación en caso de fallo desfavorable. Me dijo que no. Su táctica había sido no poner conclusiones para no indisponer al jurado. Me explicó que no se casaba un fallo como este por nada. Me parecía evidente y admití sus razones. Si se consideraba el asunto fríamente, era perfectamente lógico. Eso, en caso contrario, había demasiado papelerío inútil. De todos modos, me dijo el abogado, queda la apelación, pero estoy seguro de que el fallo será favorable. Esperamos mucho tiempo, creo que cerca de 3 o 4 horas. Al cabo de un campanillo sonó. El abogado me dejó diciendo: el presidente del jurado va a leer la respuesta, solo le llamarán cuando se pronuncie el fallo. Se oyó golpear las puertas, la gente corría por las escaleras y yo no sabía si estábamos próximas o alejados. Luego oí una voz sorda que leía algo en la sala. Cuando volvió a sonar el campanilleo, la puerta del lugar de los acusados se abrió y el silencio de la sala subió hacia mí. El silencio y la singular sensación que sentía al comprobar que el joven periodista había apartado la mirada. No miré en dirección a María, no tuve tiempo porque el presidente me dijo en forma extraña que en plaza pública me pareció reconocer entonces presidente me dijo en forma extraña que en nombre del pueblo francés se me cortaría la cabeza en una plaza pública. Me pareció reconocer entonces ese sentimiento que leían todos los rostros. Creo que era consideración. Los gendarmes se mostraban muy suaves conmigo. El abogado me tomó la mano. Yo no pensaba en nada. El presidente me preguntó si no tenía nada que agregar. Reflexioné, dije no, entonces me llevaron. Fin del capítulo 4.